Es un gusto saludarte y poder compartir contigo nuevamente buenas noticias. Desde el Centro de Reeducación Emocional Visión Don Divino Internacional, continuamos con la serie Aprende y Emprende, porque queremos invitarte a ver las finanzas desde una perspectiva diferente. Y para temas especiales como estos, en el cual recibirás herramientas especiales para poder emprender de una manera efectiva, tenemos invitados especiales. Unos invitados especiales, los pastores Bernal, que hoy nos acompañan, Pastor Javier y Pastora Gladys Bernal. Bueno, ¿cómo están, muchachos? Hola amigos, ¿cómo están? Un placer, bueno poder compartir juntos el trabajo de la edificación. Así es. Qué bueno estar juntos edificando y creciendo juntos para llevar al pueblo del Señor y a la gente en común para conocer más de Él, para conocer de lo que es buena administración en las finanzas. Así es. Definíamos el otro día, pastores, estuvimos compartiendo los viernes anteriores con los pastores Leo y Mari, y estuvimos hablando sobre el tema del emprendimiento, ¿no? Pues el tema, la serie que estamos desarrollando es, ¿verdad?, aprender y emprender, ¿verdad? Y decíamos que el emprendimiento era algo así como ese equilibrio también de la actitud con ser y la aptitud, o sea, es el deseo de tener la actitud correcta, pero también tener la capacitación correcta. Y uno de los puntos que estuvimos compartiendo ahí fue el de crear buenos hábitos. Ahora, en la administración, en la finanza, yo creo que es algo fundamental poder crear buenos hábitos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué opinan ustedes sobre eso? ¿No? Claro que sí. Yo pienso que los hábitos en toda parte de nuestras vidas, ¿verdad?, son importantes, pero en las finanzas, bueno, eso es cuando se nota más. Sí. Si tenemos malos hábitos financieros, realmente las consecuencias van a ser desastrosas. Así es. Fíjense, antes de estar acá compartiendo, hablábamos detrás de cámara, y la pastora Gladys me decía algo interesante con el tema de la educación, con el tema de romper hábitos, esos hábitos que uno trae de malgastar algunas veces, de la mala administración. Yo creo que es fundamental poder hacer como una reingeniería, ¿no?, en cuanto a eso, cómo administramos el dinero. ¿Verdad, pastora? Sí, claro. Estamos acostumbrados por cultura, estamos acostumbrados a gastar mucho. O sea, somos a veces compradores impulsivos y empezamos a comprar cosas que no necesitamos. Y entonces, una de las preguntas que nosotros deberíamos hacernos es, ¿lo necesito realmente? Si necesito esto que quiero comprar porque lo tiene mi vecina, yo lo quiero comprar. O lo compró mi hermana y yo también lo quiero, y no lo necesitas. Entonces comienzas a adquirir cosas que no necesitas y empiezas como que a llenar la casa de muchas cosas. Y entonces cuando vas a ver, los bolsillos están vacíos, pero tienes bastante que mostrar. Entonces esa es una de las partes que tenemos que trabajar mucho. O sea, lo que yo necesito realmente es lo que yo voy a usar. Y otra de las cosas que es cultura en nosotros, como ya estamos muy cerca a lo que es las fiestas decembrinas, y viene la parte de lo que es los regalos, entonces acostumbramos, es lo que venía desde generación en generación. Si el niño no estrena, lloro y es un sufrimiento muy grande. Yo puedo estrenar cualquier día. Yo puedo ir y me gusta un pantalón y me lo compro y me lo estreno. Y disfrutar. Y lo disfruto. Yo normalmente a veces hago, cuando salgo a comprar zapatos, que me guste eso, y si son zapatos deportivos, guardo los viejos y me pongo de una vez los nuevos. Me los disfruto de una vez. Entonces, es esa parte de que, de hecho, con toda esta, por decir, crisis que estamos llevando, es como también rompiendo los paradigmas. El juguete, si el niño no tiene el juguete, ¡qué drama! El juguete se lo puedes comprar en cualquier momento.
Así es. Y entonces son paradigmas que se Que están hay rompiendo y cultura. Creo que esa palabra es importante y la tocábamos, que hay que romper un poco la cultura de donde Sí, venía, ¿no? esas circunstancias en este tiempo, creo que nos ha enseñado volver a casa y comenzar nuevamente a valorar aquellas cosas que las habíamos cambiado por esas culturas, por esos paradigmas, por la influencia de las redes sociales, de los medios de comunicación, esa cultura consumista, eso impulsivo que nos lleva a pensar que si tengo esto soy feliz. Uh-huh. Esto va a ser, o sea, si yo me doy este gusto, eso va a ser gratificante, pero eso realmente dura muy poco. Así es. Entonces volver nuevamente a darle valor a las cosas importantes, pensando si realmente lo necesitamos y si realmente es importante. Sí, señor. Así que escribe en el chat, escribe allí, esto que voy a comprar, ¿realmente lo necesito comprar? Porque son cosas, o sea, la emoción. Acuérdense que a nivel de redes sociales, o sea, hay una industria de la publicidad y el mercadeo que está hecha para generar tendencias, para crear en ti la necesidad. O sea, esa industria a nivel de mercadeo y publicidad genera la necesidad, crea la necesidad. Entonces muchas veces estás arrastrado por una publicidad, muchas veces estás arrastrado por la tendencia, pero realmente lo necesito, esto que voy a comprar realmente lo necesito comprar. Entonces, es parte de esa primera perla que hoy te vas a llevar, porque son reflexiones, la responsabilidad es de cada uno de nosotros, y es algo importante, cada quien tiene que asumir la responsabilidad. Y lo segundo, oye, que no, entonces no nos debemos llevar por esa tendencia de la época, del sistema en el que vivimos. De hecho, en una oportunidad tuve la oportunidad de hacer unos estudios a nivel de mercadeo, a nivel de posgrado, y me acuerdo que había uno de los profesores era experto en estudios de mercado, y él nos preguntaba, o sea, ¿por qué la gente regala el Día de la Madre? Entonces, no, porque es la mamá, ¿por qué tal? Todo, tú sabes, las explicaciones que uno tenía, que cada quien tenía, pero él decía, no, por un tema de tendencia, por un tema de cultura, punto. O sea, ¿por qué no le regalas otro día? Lo que tú decías. Regálame toda la semana. Claro, o sea, entonces, no es que no le puedas regalar ahí, pero el tema es que cómo lo interpreta, o sea, porque algunas veces nos sentimos tan mal porque entonces no estamos haciendo lo que la cultura dice. Ese día. Es el día más... tengo para darle a mi mamá. Y es el día donde más se vende a nivel mundial. Sí, o sea, cuando uno estudia ventas, yo que estudio en el mundo de las ventas, ellos te enseñan a que tú debes mover las emociones de la gente, porque ellos hacen encuestas que la gente compra más por emoción que por necesidad. Así es. Entonces, esas emociones a veces nos tienden a endeudar. Entonces, cuando tú vienes a ver, debo la tarjeta de crédito, debo esto, ¿pero por qué? Porque la gran mayoría está basada en nuestras emociones y no en las necesidades que realmente tenemos para el momento. Entonces, Pastor, eso es tan real que hoy en día están hablando de neurociencia, neuromarketing, neuroventas, y básicamente en lo que se apalanca todo eso son estudios científicos que determinan desde el color, desde el olor, desde todo, o sea, lo que te presenta para mover tus emociones. Y entonces terminas tú comprando aquello que realmente no necesariamente es lo que necesitas, ¿ok? Y pudieras entonces dejar de tener los recursos para entonces comprar lo que realmente necesitas. Dice, oye, uno pasa por McDonald's y uno acaba de comer y es que le da ganas de meterse, y resulta que ellos usan eso, el color amarillo tiende psicológicamente en nosotros a querer comer, a querer consumir, a querer activa algo a nivel del cerebro que llama eso el consumo. Por eso ven que los McDonald's están pintados de amarillo. Entonces fíjate lo que tú estás hablando, cómo ellos usan eso, y entonces uno llega y consume algo que de repente en el momento no lo va a necesitar. Entonces definitivamente hay un sistema que está trabajando constantemente para influenciarnos. Así es. Y llevarnos por un camino, por una tendencia. Sí. Tenemos que tener la sabiduría para poder decidir, para poder saber qué es aquello que me conviene, qué es aquello que necesito,
y decías algo sobre que gastamos más de lo que tenemos. Otro Sí. paradigma que hay que romper, yo creo que es, no, debo saber mi presupuesto. Claro. En la mayoría de los talleres, cuando hablamos de finanzas, uno les hace una encuesta sobre presupuesto, sobre sus gastos. Y hay un alto porcentaje de personas que no saben cuál es su gasto mensual. Así es. Entonces necesitamos primeramente saber cuál es nuestro gasto mensual, Los gastos fijos. los Los gastos gastos fijos, y en función de cubrir esos gastos fijos, entonces comenzar a evaluar otras cosas que las necesito o otros gustos que en algún momento podemos darnos, pastor. Así es. Consejos, o sea, consejos para romper esos paradigmas y salir. ¿Qué dice Dios? Sí. Fíjense que es muy importante porque en la Biblia generalmente nosotros vemos que en el libro de Proverbios manda adquirir primero sabiduría antes que dinero. O sea, conocimiento, adquiere sabiduría y conocimiento antes que dinero. Porque dice que la sabiduría y el dinero es lo que, la sabiduría y el conocimiento es lo que va a traer el dinero. No al contrario, la mayoría de nosotros crecimos en una cultura que nos enseñaron más a amar el dinero y el conocimiento y la educación de A un última. lado. De hecho, estaba leyendo unos estudios, amigos y pastores, que decían que los países industrializados invertían un 8% adicional de su consumo interno bruto a la educación. Entonces uno ve cómo se levantó Alemania. Se estaba estudiando eso y me llamaba la atención. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania empezó a invertir en educación. O sea, empezó a una generación a educarla para largo plazo. Entonces aprendieron a vivir con lo que tenían, pero con el deseo de tener más. Entonces ellos empezaron a administrar una economía que estaba destruida por la guerra y ellos fueron creciendo y hoy en día Alemania es una de las potencias a nivel de Europa. Entonces, en el caso como nosotros crecimos, y me imagino que mi esposo y ustedes como venezolanos, nosotros crecimos es con una mentalidad consumista, una mentalidad de gastar y no de ahorrar. Marca. Bueno, ese es otra cosa. Otro tema. Bueno, que hablábamos antes de estar acá, el tema de quiénes eran al final los empresarios, digamos, cuando uno estaba en esa época de estudiantes, hace unos años atrás, quiénes eran los empresarios en los que, digamos, las que tenían panadería, los que tenían todos estos negocios, o sea, los chinos, los extranjeros, en forma general. Portugueses, italianos. Porque venían del extranjero, de la Segunda Guerra Mundial y todo eso, en muchas oportunidades, los árabes, incluso también, donde entonces el venezolano estaba como estudiando para poder trabajar en una empresa. Esa era como cierta forma la cultura. La cultura. Y yo creo que, bueno, es parte de lo que estamos compartiendo con ustedes, romper esa cultura que algunas veces traemos, esos paradigmas, para poder entonces abrirnos a lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, a desarrollar los dones, los talentos que cada uno de nosotros tiene y que en este tiempo es necesario poderlo poner en práctica, ¿no? Poner en práctica. Ahora, dentro de eso, bueno, retomaba algo y anota ahí en el chat, necesito, antes de pedir dinero, pedir sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, el buscar a Dios, el meter a Dios en la ecuación de tu vida. ¿Ok? Entonces necesito pedir sabiduría antes de pedir dinero. También quería resaltar algo que usted dijo, pastor, o sea, la sabiduría y el conocimiento traen prosperidad. Prosperidad, sí. Traen... Claro, porque fíjate, cuando les estaba hablando de este estudio, ellos llegaron a una conclusión, hicieron un estudio, no recuerdo el nombre ahorita de la universidad, una universidad muy famosa en Australia. Okay. Entonces ellos llegaron a la conclusión que cuando ellos invertían en la educación de la población, se desataba no una prosperidad a corto plazo, sino una prosperidad a largo plazo. Y de hecho la Biblia habla de eso. Pero estable. La Biblia dice que las riquezas que se adquieren deprisa no serán de provecho. Entonces eso tiene que ver con educación. De hecho nosotros vemos el pueblo judío cómo ellos educan desde los 8 años, no solamente les siembran los valores espirituales, sino también los enseñan, mira, tú vas a estudiar, tú te vas a preparar en una universidad, es necesario, pero para que tú seas un empresario exitoso. Entonces, claro, tienen un objetivo, un fin. Sí, yo crecí, usted va a estudiar en la universidad
para que tú no vayas a perder tu trabajo, trabajes en una empresa. O sea, busca el puesto en la mejor busca el puesto en la mejor Claro. empresa. Ellos no. Prepárate para que tú levantes la mejor La empresa. mejor empresa. Oye, es una visión Totalmente diferente. Pero entonces eso tenemos, estos momentos de crisis creo que es la oportunidad para Claro. decir, Así es. como pastora, prepárate. Para que tú levantes tu mejor empresa, la mejor. Lo que hagas, lo hagas mejor. Y por eso tienes que tener educación. Edúcate, investiga. Lo que vayas a emprender, primero estudia cómo se hace lo mejor. Si vas a hacer perro caliente, haz el mejor. Así es. Así es. Si vas a hacer hamburguesa, haz la mejor hamburguesa. Y junto con eso decía el pastor que es para el tiempo. Para O sea, el tiempo. no es solamente No para es. ahorita, sino es la constancia y la perseverancia en el tiempo de la preparación, el conocimiento, investigar, mejorar y ser constante en eso. En No eso. es nada más para hoy. No, porque el venezolano tiene algo o el latino, de que quiere el dinero así, Cultura de microondas. con cultura de Cultura de microondas, microondas, y no eso. funciona así. Cuando nosotros vamos a esos países que tienen desarrollados, que tienen, ellos duran muchos años, pero se mantienen. Y si vamos viendo hombres y mujeres que fueron muy famosos y que tienen mucho dinero, han estado constantes poco a poco. Tengo un poquito de dinero y me compro el mejor carro. Sí. Eso no lo hacen ellos. Compro el carro más sencillo y entonces invierto más y consigo más hasta que yo me estabilice. Ya después, ellos, duran a veces hasta 20 años, Esa ¿verdad? cultura oriental. Para ellos sí, tener japonesa. una estabilidad económica y que puedan tener suficiente para comprarse diferentes cosas que necesitan. Porque- O sea, se abstienen de lujos. Porque ellos cuando están creciendo, o sea, la mayoría, o sea, todas las culturas tienen algo, no vamos a decir negativo, sino que tiene algo que de repente, ¿verdad? Heredado, exacto, y son tiene un de extremos. positivo. Por lo Ajá. menos la cultura japonesa, la disciplina es impresionante. Son personas muy disciplinadas, son bien preciosos. Y en las finanzas la disciplina es muy importante, porque hay que tener disciplina para ahorrar. La Biblia manda ahorrar. Pero la diferencia es que ellos ahorran no para gastar, sino para invertir. Es decir, el ahorro es para inversión. El ahorro es para comprar activos, no pasivos. ¿Cómo nos enseñaron a nosotros a comprar un pasivo? ¿Cómo es un pasivo? Un pasivo de repente puede ser, tú puedes comprar un carro ahorita, ¿verdad? Pero ese carro empieza a generarte gastos, entonces ese carro ya no es un activo, sino un pasivo. Pero de repente ellos compran en propiedades, en inmuebles, o sea, compran cosas que le puedan generar ingresos. Entonces, todo está en la educación que ellos han obtenido a largo plazo. Entonces, estos estudios demostraron eso, que cuando se invertía en la educación, especialmente en la educación financiera, se veían los frutos a largo plazo. Ok. Me venía una palabra que dice el apóstol Juan, y esto es importante que lo sepa, y parte de uno de los que tiene que ver con todo esto. Decía que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no es de Dios, sino es del mundo. Sí. Y el mundo lo sabe, o sea, el sistema en el que vivimos lo sabe, y por eso te despierta a través de lo que trata de venderte, para que entonces, digamos, pierda yo la constancia, pierda yo medio, agarro unos ahorros y entonces los gaste en algo que el sistema te está vendiendo para que compre. Y entonces, le quitas el oxígeno. Yo veía ahorita lo que decía, le quitas el oxígeno a esa empresa que está en proceso de crecimiento. Entonces, queremos también entonces comentarte, o sea, romper esa cultura de microondas, romper esa cultura del ya para allá. Todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés, dice todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces yo creo que es una de las cosas que necesitamos romper y empezar a aprender. Así es. ¿Qué otro consejo le darías a una persona que está en este momento comenzando su negocio, comenzando a emprender? ¿Qué principios les compartirías? Estaba leyendo en estos días que hay una encuesta que, no la comparto, pero son encuestas que hacen a nivel mundial los emprendedores. Dicen que de cada 10 empresas que se montan, 1 o 2 tienen éxito y 8 fracasan.
Ujú. Pero cuando tú estudias con gente o hablas con gente de fe, te das cuenta, creo que veníamos hablando en el carro, eso sobre el pensamiento judío, porque no todo el pensamiento judío es malo. Ajá. O sea, tristemente ellos también fueron arropados por una religión que fue el fariseísmo, que se apartaron totalmente de lo que Dios quiso establecer. Pero cuando tú estudias la cultura hebrea te das cuenta que ellos heredaron directamente de Dios. No hubo otro pueblo en el mundo que Dios les hablara. Dios le habló a Moisés y le dijo, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y nosotros solamente conocemos una parte, pero ellos hablan de algo que se llama la ley oral, ¿no? Hablan ellos eso. ¿Y qué pasa? Que generalmente ellos hacen énfasis a una palabra que nosotros conocemos, que es Deuteronomio 8:18. Dice que Dios les ha dado el poder para hacer las riquezas. Y esa palabra poder quiere decir la capacidad de producir, la fuerza de producir, los medios de producir. Es decir, ellos entendieron que lo que ellos necesitaban no estaba afuera, sino dentro de ellos. Que Dios les dio la capacidad para producir. Entonces suman el talento más la educación y la ecuación tiene que dar éxito. Porque de repente tú y yo podemos tener un talento. Yo tengo un talento para cantar. Por favor, Claro que sí. no terminemos esta... Si me está escuchando alguien por ahí, yo sé que se está riendo. No, de repente yo puedo tener un talento, por darle ejemplo, yo me di cuenta, yo estudié relaciones industriales. Permiso, pastor. Ajá. O sea, talento más educación. Más educación igual éxito. Excelente. ¿Por qué? Porque mira, yo estudié relaciones industriales. Y yo estudié relaciones industriales porque no sabía qué estudiar. Mi mamá estudia relaciones industriales. Y bueno, vamos a estudiar relaciones industriales. Pero estudiando relaciones industriales yo me di cuenta que lo mío era el hablar. Que lo mío era el conversar, que lo mío era... O sea, quiere decir que Dios me dio, como dicen en Venezuela, labia. De hecho, conquisté a mi esposa porque tenía labia. Entonces, pero en el transcurrir del tiempo he tenido que educarme. He tenido que hacer un curso de oratoria. He tenido que aprender a expresarme, entender que no me puedo expresar de la misma manera en todos los lugares. ¿Has tenido un mentor en algún momento que te haya orientado? Sí, claro que sí. Entonces, ¿qué sucede? Que uno puede tener un talento para algo, pero tú necesitas educar ese talento. Hay que pulir el talento. Hay que pulir el talento. Así es. Entonces, cuando tú pules tu talento, eso que Dios puso en ti, y te educas en eso, entonces la suma de esa ecuación es el éxito en todo lo que vas a emprender. Bueno, entonces anota ahí en el chat. Necesito que coloques allí para que te lo lleve. O sea, talento más educación igual éxito. También quería rescatar algo que decía Javier, y era que lo que necesitabas no estaba afuera, estaba dentro. Como si me rememoras eso. Ok, te voy a poner un ejemplo. Esa palabra poder quiere decir que, o sea, Dios nos depositó en nosotros todo lo que nosotros necesitamos, pero Dios le enseñó a ellos, y es un ejemplo, hablando un poco en la Escritura. Dice en el Nuevo Testamento que Cristo, por Él fuimos enriquecidos en todo. Es decir, las riquezas están dentro de nosotros. Pero la pregunta es, ¿dónde las depositó? Las depositó en nuestro espíritu. Creo, me encanta eso. Nos depositó en nuestro espíritu, en tu espíritu, en el mío. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que, retomando, educarnos. Los hábitos están a nivel de nuestra alma, ¿verdad? Tú puedes tener un talento, la riqueza puesta en tu espíritu, y tú empiezas a emprender un negocio, pero si tienes un mal hábito de mala administración, entonces vas a tener como un boquete en la pared. Y por ahí se te van a ir los recursos que ya Dios. Pero si tú aprendes a ser un buen mayordomo, a administrar bien el dinero, entonces la consecuencia de eso va a ser que vas a ir prosperando, que vas a ir creciendo. Mira esta anécdota que a nosotros nos pasaba recién casado. Yo era una persona que a mí me gustaba comer mucho en la calle. Bueno, todavía en cuando, ¿verdad? De vez en cuando voy. Ay, ¿quién no? Sí. Pero entonces Gladys en ese momento trabajaba en las oficinas de la iglesia. Y llegábamos a veces 1 o 2 de la tarde y rapidito a comer. Entonces a veces yo, mamá, vamos a comer en la calle. Y un día me agarró, ella, pues yo la honro, porque ella es mejor administradora que yo. Y ella me dijo, no, ven acá, vamos a contratar a una persona.
Se escandalizó. Sí, yo me ¿Cuánto le escandalicé. voy a pagar? ¿Cuánto me va a salir eso? No, señor. Un sueldo. No, Gladys, ¿qué te pasa? Le decía yo. Mi amor, yo te invito, saca la cuenta. Me senté y ¿Cuánto le saqué estaba? la cuenta. Cuando ella me sacó la cuenta. ¿Cuánto gastábamos Ah, semanal lo que gastábamos semanal en la semana comiendo afuera, que hacía casi todos los días, Sí. lo pagábamos en la persona que y nos no, iba- y sobraba. me iba a lavar, me iba a planchar, me iba a limpiar la casa y aparte me cocinaba. Sí. Salí Entonces, ganando yo. y Era te una hace- inversión. No, Una y inversión. comías más sano también. Entonces, porque por mucho que comas bien afuera, siempre va a Entonces ser fue una mejor. inversión que a la larga empezó a dar los beneficios, porque entonces lo que yo no malgastaba, sino que gastaba además por mala administración, lo pudimos ir a invertir en otras cosas. Entonces cubrías una necesidad y tenías para Exacto. invertir en otras. Entonces esto es un No, y principio. no solo eso, sino que estábamos descansados, porque entonces yo tenía que llegar de trabajar y él, entonces, mi amor, ayúdame aquí, cansados los dos de trabajar la cosa, limpiar la casa, hacer aquí, hacer allá. Ya después, entonces, aparte que ahorramos, tuvimos mejor calidad de Mejor vida. calidad de vida. Entonces hay un principio aquí, pastor, y los amigos que nos están viendo, que la mejor inversión que tú puedes hacer es en ti mismo. Ujú. Porque, ¿cómo tú me dirías, pastor, cómo yo invierto en ti mismo? Un ejemplo. Vamos a suponer que tú tengas un talento para la madera. Ujú. ¿Verdad? Yo me pongo de carpintero y me muero ya. Y cantando. Cantando, no, eso cada ratico me van a Y llamar. de electricista, Y bueno, entonces, ¿qué él sucede? predica mejor. Vamos a suponer que yo tengo un talento para la madera. Bueno, invierte en tú mismo. ¿Cómo? Empieza a comprar material, libros, empieza a estudiar, empieza a prepararte, empieza a estudiar las nuevas técnicas de cómo tallar madera. O sea, ¿ves? Educación. Y la consecuencia de eso es que te va a traer mejores clientes, porque tal vez vas a empezar a tallar cosas que casi nadie talla, porque has invertido en ti mismo. Entonces, la mejor inversión que podemos hacer es en nosotros mismos. Claro, y entonces a esa educación, a ese conocimiento le añades tú, digamos, tu característica personal, tu característica diferenciadora, Así. aquello que va a marcar la diferencia, ese mismo producto que lo pueden estar haciendo muchas personas, Pero tiene algo que... pero hay algo que tiene tu huella personal, que tiene tu ADN, como hablábamos en el programa, en los programas anteriores. Ahora, esas personas que están emprendiendo y ubicándonos, personas que nos están escuchando, que están comenzando, que ya hablamos del emprendimiento, ya están ideándose, ya Dios les está dando ese diseño, están reconociendo sus talentos. ¿Cuáles son ese ABC financiero que ellos deberían tomar en cuenta? ¿Qué dice Dios acerca de eso? Bueno, les voy a contar un testimonio personal. Ujú. Cuando nos fuimos a casar, estaba preocupado al principio porque yo decía, oye, es una mujer exquisita, una mujer que le gusta lo bueno. Y yo, ay, Dios mío, yo estoy bien. Siempre salgo yo. Y yo me acuerdo que yo Perdón, una mujer exquisita. exquisita, que le gusta lo bueno. Una mujer sencilla de gustos Sí. exquisitos. Y yo empecé a orar y a clamarle a Dios. Y me acuerdo que una madrugada Dios me habló, me dijo, tú quieres emprender, tú quieres prosperar, tú quieres crecer en el área financiera. Yo le digo, sí, padre, claro que sí. Me dice, invierte en mi reino. Porque mi reino nunca quiebra. Y eso a mí, dije, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo yo invierto en el reino de Dios? Entonces él empezó a mostrarme. Porque si alguien criticaba diezmo, ofrenda, el dar, era este que estaba aquí. Yo criticaba eso. Entonces cuando Dios me reveló eso de invertir en el reino, porque a veces de repente tú que me estás viendo, estás buscando, ya tienes la empresa, pero también tienes algo que bueno, ¿cómo hago para hacer crecer? Invierte en el reino. Pon ahí en el chat, el reino de Dios nunca quiebra. Eso es importante. Y vemos que el apóstol Pablo le dice eso a la iglesia de Filipenses, Ajá. cuando creo que es en el capítulo 4, que ellos le dicen, mira, yo no es que esté buscando dádiva, yo no estoy buscando eso, yo lo que estoy buscando es que abunde fruto Sí. en vuestra cuenta. Entonces, cuando tú inviertes en el reino, la cuenta de tu negocio, la cuenta de tu empresa, tu cuenta personal, Sí. Bueno, Y siempre mira, tiene dividendos. Siempre esta tiene parte, dividendos. mi amor, recuerdo esa parte cuando el Señor nos habló de eso, o te habló más, porque, y era, pero
cuando el Señor nos decía, dame más, y si no tenemos casi, entonces el Señor nos hablaba que cuando tú das, cuando tienes mucho, ese no es sacrificio. Sí. Pero cuando menos tienes y siempre das, ahí es donde tú estás haciendo, en esa cuenta estás metiendo y metiendo depositando para. Y de verdad que nosotros lo hemos visto, porque en los tiempos más difíciles, hubo tiempos que nosotros empezando pasamos, siempre estuvimos allí, siempre estuvimos invirtiendo. Cuando Dios nos dio esa revelación, esa dirección, esa perla. Esa perla, nos dio esa perla, comenzamos a estar allí, ahí, y después cada día vemos ese fruto, cada día vemos ese fruto del dar, no solo dar en lo que es el diezmo, la ofrenda y eso, sino que darnos en todos los niveles. O sea, invertir en el reino no solamente tiene que ver a nivel de diezmo y ofrenda, tiene que ver con ayudar al pobre, ayudar al huérfano, ayudar a la viuda, es decir, ayudar al reino de Dios, a que el reino de Dios avance, a que el reino de Dios prospere, o sea, a nivel de la tierra. Yo recuerdo que había un pastor que conozco, que este pastor no solamente un pastor de una iglesia muy próspera, entonces este pastor, su iglesia estaba prosperada, pero resulta que este pastor Dios lo mandó a sembrar en los ministerios mucho más pequeños. Es decir, ministerios que de repente querían ir a evangelizar, por darte un ejemplo, en los hospitales, en los cementerios. Y este pastor sembraba en esos ministerios, es decir, los ayudaba, por darte un ejemplo, mira, vale, te voy a sembrar el autobús para que tus personas vayan. O sea, y a medida que este hombre hacía esto, veía cómo no solamente él, Dios lo prosperaba, sino su iglesia prosperaba. Entonces entramos en otro punto que viene de ahí, la honra. Porque la honra, cuando nosotros honramos, cuando tú honras a alguien, hay una transferencia en el mundo espiritual. Es decir, aquello que tú estás honrando se transfiere. Entonces, cuando una cosecha de aquello que... Claro, cuando honramos a nuestros padres, un ejemplo, tú que eres joven, si me escuchas, si te estás escuchando, honra al padre, hermano. Mis mejores inversiones, yo tengo muchas mejores inversiones. Número 1, invertir en el rey. Número 2, invertir en mi esposa. Y número 3, cuando invierto en mi madre. Y en la suegra. Y en la suegra. Bueno, es el primer mandamiento con promesa, ¿no? Y es un mandamiento que incluso lo ratifican en el Nuevo Testamento. O sea, honra a tu padre, a tu madre, y te irá bien en todo lo que emprendas y serás de larga vida. O sea, son dos promesas. Y para hermosas. Dios es importante. Y la honra no tiene que ver nada más con respeto. La honra allí, cuando buscas el original, la honra tiene que ver con mantenimiento. Darle, con o sea, suplir. tu padre necesitas, él te educó, él te dio. Ya tú tienes, ahora darle a tu padre. Que no necesita, no importa. Si no lo necesita, no importa. Tú dalo. Y si él quiere regalarlo a otra persona, pues que lo regale. Pero hay 3 principios que nosotros siempre ponemos en práctica y nos los enseñó el Señor y lo ponemos en práctica y se lo decimos a otros. La primera es la honra a Dios. Anote ahí, honra a Dios. Ya, escucha, honra a Dios. Con los diezmos y las ofrendas. Los diezmos y ofrendas. La segunda es honrar a los padres. Cuando honramos a nuestros padres viene una bendición y hay promesa en eso. Y la tercera es ayudar al pobre, al huérfano y a la viuda. Son 3 principios que nosotros debemos tener bien claros y que te van a abrir las puertas, las ventanas. En la Biblia dice que las cataratas, no, los portones. No, o sea, en el original dice que cuando traemos nuestros diezmos a Malaquías. En la versión más original, es decir, en la versión más pegada al siglo I después de Cristo, dice, y abriréis las cataratas. Las cataratas de los cielos. De los cielos. Ahora, si tú escribes ahorita ahí, tú que nos estás escuchando, tú escribes, suéltalo, pastor, voy a soltar el código número 1 del por qué los judíos se enriquecen donde quiera que van. Entonces eso está interesante. Vamos Suéltalo. todos a colocar ahí. Suéltalo, pastor. Suéltalo, pastor. Suéltalo y no te demores. Okay. Mientras ellos escriben eso allí, entonces, primero, honrar a Dios. Honrar a Dios. Segundo, honra padre y madre.
Ajá. Y tercero, primero, honra a Dios. Segundo, honra a padre y madre y honra a las viudas, los huérfanos. Los y necesitados. Los Los necesitados. Pero también tienes que saber a quién le da. Ay, no, yo a todo el que se me aparece por ahí en la calle le doy. No a todo el mundo puedes, porque el dinero es semilla. Y Así tienes es. que saber en qué tierra la siembras. Ahí viene buscar la La sabiduría. Sabiduría y el discernimiento. Claro, pues se lo puedes dar a alguien y ese alguien se voltea y se va a una licorería y más o bien se su lo estado consume en droga. y su situación o droga y su estado va a ser peor. Entonces, algo bueno se transforma en algo negativo si no tenemos sabiduría para hacer. Para Así hacer. es. Mira, nosotros nos pasó algo así. Ya lo vas a soltar, no, ya va. Ya lo vas a soltar. Estamos haciendo un preámbulo. Sí. Anótalo, Que- que no se Suéltalo, olvide. pastor, suéltalo, Sí, pastor. mira algo que nos pasó a nosotros, bueno, nos ha pasado. Llegó una persona con necesidad y llamó que no tengo, qué tal, y yo, mi amor, ve y atiende a ese hombre. Javier es uno, él cuando Dios le dice, cuando él no, poco se mueve porque él busca mucho la dirección de Dios, entonces él no quería, y yo empujando. Y él fue y le hizo un mercado, le hizo esto, le dio, creo que 12,000 bolívares, algo así, no sé. Lo ayudó, pues yo de tanto ayuda, que esto, y es, entonces... Claro, no por la compasión, la misericordia. No siempre, a Estás veces casado, no el entiendo. corazón de pastor a veces sí, pero Seguro. yo he aprendido a dominarme en eso cuando él dice no quiero ir, entonces es porque no. Y entonces él fue. Mira, hemos entrado en un nivel de escasez. Nosotros teníamos todo el arroz, todo lo compramos por bulto y eso, y llega un momento que llegamos, pasamos como 2 meses, que llegamos a un momento que no teníamos nada. Y empezamos, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Preguntarle al Señor, y de una vez nos trajo La semilla. la ¿Dónde semilla que pusiste la diste, semilla? ¿dónde la pusiste? Esta persona era un estafador. El tipo era un estafador que había llegado allí y bueno, uno siempre pensando en ayudar a la gente, Claro. lo obligué prácticamente a que fuera. Desde ese pasamos 2 meses Para recuperar. nos Bueno, vinimos pero como yo entender qué fue lo que pasó. Pedimos por ellos, pero Sí, entonces, Claro. ¿qué pasó? Y empezamos a buscar, y cuando tú buscas al Señor, Él te muestra. Y mira, sembraste semillas donde no debías. Claro. Y entonces eso nos llevó a una escasez, pero estas cosas las hemos pasado porque el Señor nos ha ido enseñando. Claro, como nosotros trabajamos mucho en todo lo que es finanzas y eso, entonces el Señor nos ha enseñado, o sea, hemos vivido. Claro, vive la cosas, experiencia. La experiencia Claro, para poder. Para no hablar de teoría, sino de vida. De vida. Mira, venía. Antes de. Porque es Suéltalo, importante. pastor, por favor. Ya vamos para que el pastor Para nos ir converse eso, cerrando, pero para ir ¿verdad? cerrando, ya entramos en esta eso última va a parte. cerrar para cerrar. Sí, claro que No, sí. les quiero comentar algo, porque tu emprendimiento tiene que tener un objetivo. Y Así tu emprendimiento no puede ser nada más enriquecerte. Porque si tu corazón va en pro del dinero, ese no es el diseño que Dios tiene. No. Dios te quiere prosperar para que tú puedas sembrar en el reino, para que tú puedas honrar a tus padres y a tu madre, para que tú puedas ayudar al necesitado, al pobre, porque el mismo Jesús lo decía: cuando tuve hambre me dieron de comer, cuando estuve preso me visitaron, cuando estuve enfermo me visitaron y me ayudaron. O sea, ¿cuándo lo hicimos? Cuando ayudaron y le dieron a esas personas que necesitaban. Entonces, para todo eso necesitamos sabiduría, porque cuando usted va a sembrar en algo, ese dinero no es dinero, es semilla. ¿Por qué? Porque, oye, ese es el fruto de tu trabajo, de tu tiempo, de tu esfuerzo, de la vida que Dios te ha dado. Entonces, en cierta forma, esa es una semilla, porque Dios da semilla al que siembra. Dios te la pone en la mano como el resultado de ese tiempo, de esa vida que tienes, y tienes entonces que ser un buen administrador de lo que Dios te ha dado. Sí, señor. Entonces, tu emprendimiento, lo que me venía a la mente para poderte decir, en mi espíritu poderte decir, es que tu emprendimiento tiene que tener un objetivo, que son parte de los propósitos que Dios tiene. Así es. No es nada más enriquecerte por enriquecerte, ¿sí? Sino poder entonces aplicar estos 3 principios. Entonces se lo podemos como resumir en que la prosperidad de Dios tiene un propósito. Así es. La prosperidad tiene un propósito. Anótelo ahí en el chat: la prosperidad de Dios tiene un propósito. Ahora, suéltalo, pastor. Sí, sí. Uno de los secretos que ellos han entendido cuando tú hablas con empresarios judíos es que está en el Salmo 1. ¿En qué parte del Salmo 1? Dice ese salmo que ellos meditan en la palabra de Dios
de día y de noche, de día y de noche. Entonces ellos no hacen nada, ningún negocio, ningún emprendimiento que esté fuera de la palabra de Dios. Es decir, no es por emoción, sino no es por revelación. Por revelación y cumpliendo los principios que están escritos en la palabra de Dios. En la palabra de Dios están escritos los principios financieros. Un ejemplo, ellos son justos con sus empleados. Ellos les pagan el día que es al empleado. Ellos honran a los empleados. Ellos respetan a los empleados. Porque eso está en el libro de Proverbios, está en la Biblia. Entonces, al ellos meditar, se cumple el principio que dice que medita la palabra de día y de noche, entonces todo lo que hagas prosperará y dará su fruto en su tiempo. Quiere decir que cuando tú y yo meditamos, cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, en los principios financieros, ese fruto que tal vez hay una temporada donde todo se pone como fuerte, bueno, en esas temporadas fuertes ellos dan fruto. ¿Por qué? Porque Dios dice ahí la promesa que va a dar, son como un árbol plantado junto a corrientes de agua. El agua es la palabra, ¿ves? Y da su fruto en su tiempo. Es decir, y su hoja no cae. Y su hoja no cae. Quiere decir, ellos entienden que su empresa no quiebra. Tú ves un empresario judío, paga sus impuestos, paga salarios justos a sus empleados, no roban en la balanza. Si un negocio que trabaja con pesos, no roban en los pesos. Pues dice la Escritura que no pongas balanzas falsas. Es decir, ellos tratan en lo posible de llevar su negocio en la justicia que está en la palabra de Dios. Entonces, ese ha sido uno de los éxitos en los cuales tú puedes ver que un judío en cualquier parte del mundo, cuando hubo ahorita el problema en el 2007 de la bolsa de valores, de la economía, cuando hubo el problema en el 2002 y ahorita aún en medio de esta pandemia a nivel mundial, las únicas empresas, no son todas, pero la gran mayoría de las empresas, es la palabra correcta, que se han mantenido en saldo azul, no en rojo, han sido las empresas judías. Claro, entonces ahí tiene definitivamente aplicando principios sobrenaturales. Sí, sobrenaturales. Es decir, no es algo místico, ¿no? Es simplemente ¿cómo es la palabra? Practicar que está escrito en la palabra. Y Jesús lo dijo. Jesús dijo, mira, si ustedes guardan mis palabras, las guardan. Esa administración. Si tú guardas la palabra de Jesús, dice Jesús, dijo, si tú guardas mi palabra, dijo el Señor, mira esto tan preciso, si guardas tu palabra de Jesús, pedí todo lo que quieras y te será hecho. ¿Y cuál es el principio? Guardar la palabra. Pastor, usted me está diciendo que puedo pedir lo que quiera. Todo. La Biblia no dice que pedirás lo que no, pedí todo lo que quieras, pero el principio es guardar la palabra. Ahora, no es guardar la palabra desde el punto de vista de la ley, sino es practicar principios allí, la honra, por ejemplo, la honra, el servicio, el amor, el perdón, la misericordia, el ayudar al necesitado, inclusive algo tan tremendo, darle a los enemigos. Y orar por ellos. Y lo vemos en Job. Mira ese principio tan precioso. Wow, así es. Dios dice en la Escritura, queridos amigos, que le restituyó el doble lo que le había quitado cuando hubo orado por sus amigos. Que amiguitos tenía, ¿no? Sí. Entonces, para tener amigos así no necesitas enemigos. Ahora, eso está en la palabra, amigos, eso está allí. Así es. Entonces, yo sé que las personas que nos están viendo son personas emprendedoras, son personas que Dios quiere bendecir, pero necesitas practicar los principios, necesitas meditar en la palabra, y meditar en la palabra es balbucear, hablar la palabra, creer la palabra, declarar la palabra, proclamar la palabra, caminar sobre esa palabra, hacer la palabra, vivirla. Y cuando tú y la palabra son uno, cuando pasa eso, entonces el resultado de eso es que todo lo que tú vas a emprender va a prosperar. Y yo quiero profetizar eso sobre ti. Yo quiero que donde tú estás, levante tus manos, y yo profetizo que si tú empiezas a aplicar los principios que están en la palabra de Dios,
todo lo que vas a hacer va a emprender en el nombre de Jesús. Amén. Que así sea. Entonces, cuando tú y Dios son uno, todo lo que haces va a prosperar. Así que te invitamos a continuar en esta serie. Aprende y emprende. Nos vemos el viernes que viene por el canal de YouTube del Centro de Reeducación Emocional a las 7 de la noche. Continuamos, te esperamos.